El Ministerio de Curación, capítulo 1. Nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de las necesidades del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Para atender toda necesidad de la humanidad, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin ser socorrido. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, mente y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y enseñanza, que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que acudían a él. Su hospital se encontraba en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y doquiera podían llevarle enfermos. En toda ciudad, villa y aldea, por donde pasaban, ponía sus manos sobre los afligidos y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a él, y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad por la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esto acongojaba su alma, y nadie podía darse cuenta del peso que lo abrumaba. En su niñez, juventud y adultez anduvo solo. No obstante, estar con él era estar en el cielo. Día tras día, sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que éste ejercía sobre quienes él procuraba bendecir y salvar, pero con todo no flaqueaba ni se desalentaba. En todas las cosas sujetaba sus deseos estrictamente a su misión. Glorificaba su vida haciendo todo en subordinación a la voluntad de su Padre. Cuando, en su juventud, su madre, al encontrarlo en la escuela de los rabinos, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Su respuesta es la nota fundamental de la obra de su vida. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Lucas 2:48 y 49. Su vida era una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, excepto cuando la bondad de sus amigos proveía sus necesidades de sencillo caminante. Llevó en favor de nosotros la vida de los más pobres, y anduvo y trabajó entre los menesterosos y sufrientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera, sin que lo reconocieran ni lo honraran. Siempre se lo veía paciente y alegre, y los afligidos lo aclamaban como mensajero de vida y paz. Veía las necesidades de hombres y mujeres, niños y jóvenes, y a todos invitaba diciéndoles: «Venid a mí». Mateo 11:28. En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, las nuevas de su misericordia lo precedían. Donde había pasado, se alegraban en plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus facultades recuperadas. Las muchedumbres los rodeaban para oírlos hablar de las obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran, su nombre la primera palabra que jamás pronunciarán, su rostro el primero que jamás contemplarán. ¿Cómo no habría de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como una corriente vital que esparcía vida y gozo.
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4, 15 y 16. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para implantar principios divinos en la mente y el alma. Tal era el propósito de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para poder inclinar el corazón de los hombres para recibir el evangelio de su gracia. Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judaica, pero prefirió llevar el evangelio a los pobres. Iba de lugar en lugar para que los que se encontraban en los caminos reales y en los atajos oyeran las palabras de verdad, a orillas del mar, en las laderas de los montes, en las calles de la ciudad y en las sinagogas se oía su voz explicando las escrituras. Muchas veces enseñaba en el atrio exterior del templo para que los gentiles oyeran sus palabras. Las explicaciones que de las escrituras daban los escribas y fariseos discrepaban tanto de las de Cristo que llamaba la atención de la gente. Los rabinos hacían hincapié en la tradición, en teorías y especulaciones humanas. Muchas veces, en lugar de la escritura misma, daban lo que los hombres habían enseñado y escrito acerca de ella. El tema de lo que enseñaba Cristo era la palabra de Dios. A quienes lo cuestionaban, los enfrentaba con un sencillo escrito está. ¿Qué dice la escritura? ¿O cómo lees? Cada vez que un amigo o un enemigo manifestaba interés, Cristo le presentaba la palabra. Proclamaba con claridad y potencia el mensaje del Evangelio. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de patriarcas y profetas, y así las escrituras llegaban a los hombres como una revelación nueva. Nunca hasta entonces habían percibido sus oyentes tanta profundidad de significado en la palabra de Dios. Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres, a todos, ricos y pobres, libres y esclavos. Ofrecía Cristo, el mensajero del pacto, las nuevas de la salvación. Su fama de sanador incomparable cundía por toda Palestina. Con el fin de pedirle auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde iba a pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir el toque de su mano. Así iba el Rey de Gloria, en el humilde ropaje de la humanidad, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. Asistía a las grandes fiestas de la nación y a la multitud absorta en las ceremonias externas, hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. A todos les traía tesoros sacados del depósito de la sabiduría. Les hablaba en un lenguaje tan sencillo que no podían dejar de entenderlo. Valiéndose de propios métodos peculiares, aliviaba a los tristes y afligidos. Con gracia tierna y cortés, atendía a las almas enfermas de pecado y les ofrecía salud y fortaleza. El príncipe de los maestros procuraba acceder a la gente por medio de las cosas que les resultaban más familiares. Presentaba la verdad de un modo que la dejaba para siempre entretejida con los más santos recuerdos y simpatía de sus oyentes. Enseñaba de tal manera que les hacía sentir cuán completamente se identificaban con los intereses y la felicidad de ellos. Tan directa era su enseñanza, tan adecuadas sus ilustraciones y tan impregnadas de simpatía y alegría sus palabras, que sus oyentes se quedaban embelesados. La sencillez y el fervor con que se dirigían a los necesitados santificaban cada una de sus palabras. ¡Qué vida atareada era la suya! Día tras día se lo podía ver entrando en las humildes viviendas de los menesterosos y afligidos, para dar esperanza al abatido y paz al angustiado. Henchido de misericordia, ternura y compasión, levantaba al agobiado y consolaba al afligido. Por doquiera iba, llevaba bendición. Mientras atendía al pobre,
Jesús buscaba el modo de interesar también al rico. Buscaba el trato con el acaudalado y culto fariseo, con el judío de noble estirpe y con el gobernante romano. Aceptaba las invitaciones de unos y otros, asistía a sus banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones para abrirse camino a sus corazones y revelarles las riquezas imperecederas. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable. Amor fraternal. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, estatus social o credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional, y excluir de Dios al resto de la familia humana, pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrescan la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, una religión en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, eran iguales ante Dios. Ninguna política de procedimiento influenció sus movimientos. No hacía diferencia entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Nunca despreciaba a nadie como inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. A menudo se sentaba a la mesa de los publicanos como huésped distinguido, demostrando, por medio de su simpatía y la bondad de su trato social, que reconocía la dignidad humana, y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. En esos corazones sedientos, sus palabras caían con poder bendito y vivificador. Se despertaban nuevos impulsos, y a estos parias de la sociedad se les abría la posibilidad de una vida nueva. Con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a las necesidades de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las inquietudes y dudas, y cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Decía a quien quería, sígueme, y el que oía la invitación se levantaba y lo seguía. Roto quedaba el hechizo del mundo. Al sonido de su voz, el espíritu de avaricia y ambición huía del corazón, y los hombres se levantaban, liberados para seguir al Salvador. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha e inofensivos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. Muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás y no tenían poder para desasirse de sus lazos. A cualquiera de ellos, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaba y que podía entender. A otros, que peleaban a brazo partido con el enemigo de las almas, los animaba a que perseveraran. Aunque judío, Jesús trataba libremente con los samaritanos y, despreciando las costumbres y los prejuicios farisaicos de su nación, aceptaba la hospitalidad de ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía a su mesa, compartiendo los manjares preparados y servidos por sus manos. Enseñaba en sus calles y los trataba con la mayor bondad y cortesía, y al par que se ganaba sus corazones por medio de los vínculos de su humana simpatía, su gracia divina les llevaba a la salvación que los judíos rechazaban. Ministerio personal. Cristo no despreciaba oportunidad alguna para proclamar el evangelio de salvación. Escuchen las admirables palabras que dirigiera a la samaritana.
estaba sentado junto al pozo de Jacob, cuando vino la mujer a sacar agua. Con sorpresa de ella, Jesús le pidió un favor: «Dame de beber». Deseaba beber algo refrescante y al mismo tiempo abrir el camino para ofrecerle a ella el agua de vida. Dijo la mujer: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí», respondió Jesús. «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4, 6 al 14. Cuán vivo interés manifestó Cristo en esta sola mujer. Cuán fervorosas y elocuentes fueron sus palabras. Al oírlas, la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad para decir a sus amigos: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Leemos que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Verso 29 al 39. ¿Quién puede apreciar la influencia que semejantes palabras ejercieron para la salvación de almas desde entonces hasta hoy? Doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está dispuesto a enseñársela, revelándoles al Padre y el servicio que agrada al ser que lee los corazones. Con los tales no se vale de parábolas, sino que, como a la mujer junto al pozo, les dice claramente: «Yo soy el que habla contigo». Versículo 26.